Que la paz y la bendición de Dios sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga en esta anochecer que Dios nos permite poder estar aquí, yo en este lugar y usted allí en su lugar donde vive. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, deseándole que la paz de Dios, la paz de Espíritu de Dios pueda reinar en sus corazones. Y bueno, como lo venimos haciendo a través de este canal de la institución, bueno, hoy en esta anochecer, Dios en su misericordia me ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes su palabra. Quiero saludarle a todos mis amados hermanos en diferentes lugares, como decía, de este bendito país, de esta República Argentina, donde Dios nos ha hecho nacer, y que cada uno en su lugar podamos estar alabando y honrando al Señor. No solamente nosotros como ciudadanos argentinos, cuántos hermanos que son de otras ciudadanías de los países cercanos o quizás de otros países, están también habitando este suelo argentino y son hermanos creyentes, cristianos, pero también quizás otros que a lo mejor hasta aquí no han conocido todavía o no han oído el Evangelio. Y bueno, quiera Dios que en estos tiempos, que muchas veces parece son tiempos muy difíciles, pero en los tiempos más difíciles parece que Dios es como si extendiese más su mano, para que todos aquellos que a lo mejor tienen un corazón que se están preguntando, muchos dicen, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, siempre han pasado cosas. A mí me han pasado cosas que parecía que era el fin de mi vida y sin embargo era el comienzo de una vida diferente como la que hoy tengo en la presencia de Dios, que a través de esta nueva vida que Dios me ha dado por medio de Jesucristo su Hijo. Amado hermano, yo quiero, Iglesia del Señor y amigo que usted a lo mejor o que tiene la oportunidad en este momento de escuchar la palabra de Dios, yo quiero compartir unos pasajes de la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón y yo lo quiero compartir como los hermanos pastores, siervos del Señor, que lo están haciendo, lo venimos haciendo a través de este medio, de este canal, y que, bueno, en otros meses atrás lo hacíamos en la iglesia. Y hoy Dios nos brinda esta oportunidad de hacerlo por este medio, que llegamos mucho más allá de lo que por ahí nosotros nos imaginamos. Gloria al Señor. Quizás alguno que a lo mejor puede escuchar esto y bueno, pueda gozarse y contentarse al ver la palabra de Dios o al oírla, mejor dicho. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, vamos a leer, pero antes de comenzar la lectura, vamos a hacer una breve oración para que Dios nos guíe. Padre bueno y Dios glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, su Hijo amado, he aquí delante de su presencia, Dios Todopoderoso. Pido su guía, su iluminación para mi vida, mi alma, para los hermanos y hermanas que han de oír esta palabra, Señor, como todo aquello que quizás pueda tener la oportunidad, quizás nunca lo haya oído, nunca lo haya escuchado, pero hoy le das el privilegio, como un día me ha dado mi vida, y pueda aceptar en mi corazón, Dios mío, esta palabra bendita que son espíritu y son vida, como dijo tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te lo pido, Padre bueno. Amén y amén. Bueno, vamos a leer, como les decía, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, desde el primer verso. Y cuenta una historia de un hombre, historia para nosotros, que es pasada, pero la palabra de Dios dice que no pasa. Es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo:
¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. La gloria sea para Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, una historia para los que leemos la palabra de Dios, una historia conocida, de este hombre que no era judío, más bien era un hombre, como le llamaban los judíos, gentil o incircunciso, no pertenecía al pueblo de Israel, más bien él era un centurión, dice, de una compañía, la italiana, que era de los romanos, porque los romanos en ese momento estaban con su poder sobre Israel, sobre la nación de Israel, y bueno, estaba allí este varón llamado Cornelio. Y bueno, seguramente como él estaba allí en esos lugares, escuchó de el Dios del cielo, ese Dios que a lo mejor muchas veces hoy por gracia y misericordia de Dios y a través de la lectura de la palabra yo conozco que hay un Dios y que está en los cielos. Anteriormente, bueno, yo escuchaba decir y bueno, de acuerdo a lo que oía, decía, pero hoy vamos entendiendo que Dios está en los cielos y que, bueno, ¿quién es ese Dios? Aquí está escrito ese Dios. Primeramente es el Dios de Israel, que en la Biblia cuenta de cómo Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis está todo lo concerniente a Dios. Pero aquí lo que veo es que este hombre, no conociendo a Dios, no entendiendo la voluntad de Dios, siempre se dirigía a Dios y hacía ciertas cosas que a veces uno lo ignora si no conoce a Dios. Hacía limosna y oraba a Dios siempre. Y bueno, qué lindo que es, amado hermano, hermana, cuando hay un corazón, ese corazón que tenía este hombre, que a pesar de ser un hombre con autoridad, porque dice que era un hombre que tenía sus jinetas, que era un hombre de una compañía y que seguramente era un hombre con autoridad, pero él entendía que la vida de él dependía de alguien que él no conocía, pero que sí sabía que estaba. Bueno, al ver ese corazón y a todas estas cosas, Dios no se deja, no lo deja así, sino que dice, envía un ángel para decirle a Cornelio que había alguien que le podíamos decir, acercar a Dios en lo que concierne a la voluntad de Dios. Si usted me preguntaría, ¿cómo le pondría, si tuviese que ponerse un título a este mensaje o a esta palabra, y yo le pondría, ¿en qué voluntad estamos? Él quería conocer, porque aquí dice él que Pedro, este apóstol que andaba con Jesucristo, que fue uno de los apóstoles, seguidor del Señor Jesucristo, él estuvo durante los 3 años de ministerio con el Señor Jesús y él conocía cuál era lo que él le había enseñado al Señor Jesucristo. Pero aquí también habla de muchas cosas. Primeramente, que habla de una voluntad. De una voluntad. ¿Voluntad qué es? Voluntad es deseo o querer. A veces nosotros cuando no conocemos esa voluntad de Dios, entonces nunca podemos hacerla, porque no la conocemos, obviamente. Pero cuando nosotros nos acercamos o procuramos acercarnos a Dios, entonces allí vamos conociendo la voluntad de Dios. Dios nos va revelando. Cornelio quería acercarse a Dios
Y bueno, él hacía, como decir, lo básico, lo que él entendía, pero cuando Dios vio su corazón, que él deseaba verdaderamente hacer lo que a Dios le agrada, entonces le envía un ángel y le dice, Cornelio, envía a Jope porque ahí hay un hombre que te va a venir y te va a decir cuál es la voluntad de Dios. Entonces dice que envió, como le decía, le dijo el ángel, y envió a buscar a Pedro. Y bueno, Pedro, el apóstol Pedro, San Pedro, viene a donde está Cornelio, pero viene medio atemorizado a pesar de que él había tenido una revelación, dice. Por medio del Espíritu, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ahí te buscan 3 hombres y no dude a ir con ellos. ¿Por qué? Porque dice que hasta ese entonces solamente se predicaba al pueblo de Israel o al pueblo judío. Entonces Pedro, al ver que este hombre no era judío, él no estaba en ningún momento dispuesto a ir, porque hasta allí no había acontecido eso. Es como esta situación que hoy nosotros tenemos. Hoy nosotros lo sentimos, yo me siento como raro, podríamos decir, porque yo no estoy acostumbrado podríamos decir, hacer un video predicándole, siendo de que no tengo persona delante mío. Nosotros hasta hace unos meses atrás, nosotros anunciamos este evangelio o anunciamos con una persona delante nuestro. Yo sé que usted está detrás y me va a estar oyendo porque podemos tener un entendimiento, pero hasta hace un tiempo atrás, hasta hace unos meses atrás, nosotros esta palabra lo anunciábamos en una congregación, en una casa de oración, donde nos reuníamos todos para alabar y adorar a Dios. Yo sé que ahora esta palabra va a llegar a su corazón y va a traspasar mucho más allá de lo que yo me imagino. Eso es lo que preparó Dios para estos tiempos. Bueno, aquí dice que para Pedro como para Cornelio eran cosas nuevas, como la que hoy nosotros estamos viviendo. Nunca hemos vivido una pandemia que, al menos en nuestra generación, que está sobre toda la faz de la tierra. Bueno, un día, así como llegó esta pandemia, así como hace meses llegó esta pandemia a todas las naciones que están bajo el cielo, así también un día llegó algo tan maravilloso, pero tan maravilloso. Usted dice, maravilloso que esto haya llegado. No es maravilloso que esto haya llegado, pero mire lo que pasó un día, que habla en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, el versículo 14, bendito y alabado sea el Señor, y dice así, gloria a Dios en las alturas, y en la paz, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Por ahí también se dice, leyendo esta palabra, paz, y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres. Los hombres nunca hemos tenido buena voluntad para con Dios. Dios ha tenido buena voluntad para con nosotros. Ahora, aquí era el anuncio del nacimiento de ese ser que un día pisó esta tierra. Así como la tierra hoy padece por la desobediencia del ser humano, la desobediencia de los hombres, un día llegó esta misericordia de Dios, esta buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. Desde allí nació Jesucristo. Estaba ya profetizado anteriormente que había de venir un hombre que se llamaría Emanuel, Dios con los hombres. Así llegó un día Jesucristo a la tierra. Pero este Jesús que vino a anunciar la buena voluntad de Dios, le reitero, el buen deseo de Dios, el querer de Dios para con los hombres. Los hombres, día de ayer que estaba escuchando un mensaje de nuestro hermano pastor Guillermo Leiva y hablaba del enojo de Dios, de la ira de Dios y el porqué del enojo de Dios.
porque los hombres nos hemos corrompido todos nuestros caminos y no, dice que Dios un día miró a la tierra y no vio ni siquiera un justo. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros que estábamos perdidos, que ya no teníamos ni siquiera la mínima posibilidad por nuestras obras salir adelante, Él vino y cargó con nuestros pecados. Aquí dice que Cornelio, gloria al Señor, este varón, un centurión de Cesarea, dice que estaba buscando a Dios. Y entonces le dijo el ángel, Él te va a enseñar lo que es necesario que haga. Ahora, Dios nos ayude a nosotros. Este Señor Jesucristo, por supuesto, nació como cualquier niño que nace de una mujer, pero la palabra de Dios dice que el engendro del Señor Jesucristo fue por la obra del Espíritu Santo, sin voluntad humana, porque en la voluntad humana no hay buen propósito, en la voluntad de Dios sí hay buena voluntad, y valga la redundancia. Y el Señor Jesús, ya cuando comienza su ministerio, empieza a anunciar este evangelio, empieza a contar y a decir lo que es la voluntad de Dios. Y yo en mucho tiempo me resistí a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos una voluntad que es diferente, totalmente diferente a la voluntad de Dios. Es una voluntad carnal, es una voluntad terrenal, pero con esa voluntad nuestra nunca vamos a poder lograr tener la salvación de nuestra alma. Por eso Jesucristo dice que vino a hacer la voluntad de Dios. Mire cómo será para nosotros, a lo mejor como seres humanos, que no nos falte la comida, que no nos falte el alimento. Por supuesto, el alimento es necesario, pero el Señor Jesucristo, cuando vino, dijo en San Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, era mayor hacer la voluntad del Padre que a lo mejor poder comer. Hoy a lo mejor cada uno dice, no, yo no tengo tal cosa. El Señor Jesucristo dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre porque yo vine a eso. Ahora, nosotros, usted y yo, un día que hemos conocido, o mejor dicho, a muchos Dios nos ha sanado, nos ha libertado de diferentes malos espíritus, nos ha traído, algunos hemos llegado enfermos, atribulados, de la forma en que hemos acercado al Señor. Otros quizás no, fueron llamados como los apóstoles. Los apóstoles no dice la palabra que algunos estaban enfermos, sino el Señor los llamó. Algunos estaban en sus tareas, uno estaba pescando, otro estaba sentado en la mesa de los tributos públicos, otro estaba en otra cosa, y Él los llamó y le dijo, ven, yo haré pescadores de hombres. Y así comenzaron estos hombres. El apóstol Pedro era uno de los pescadores que dice la Escritura. Dice, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, el versículo 35, dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre, y todo lo que hace en la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él tenía el Padre y Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso, Dios nos ayude. Ahora, la pregunta es también, ¿qué voluntad? ¿En qué voluntad estamos? ¿En qué voluntad está usted? ¿En qué voluntad? Bueno, aquí este hombre, Cornelio, él estaba procurando hacer la voluntad de Dios, pero no la sabía. Bueno, cuando vino Pedro, él lo puso a tono, podríamos decir, que quién era, de qué forma tenía que hacer él. Sabe que cuando Pedro llega, dice la Escritura, y llega, entonces Cornelio, como era una persona que no conocía, él a lo mejor venía de una tradición, cuando viene el apóstol Pedro se arrodilla y por supuesto, venía con un grupo de personas, pero más o menos él entendía quién era Pedro. Entonces se arrodilla y Pedro le toma de la mano y le dice, no, levántate porque yo soy hombre como ti. ¿Pero por qué me has hecho venir? Entonces él le cuenta, le dice, hace 3 días que yo estaba en ayuno, era de tal hora, y se me aparece un santo ángel y me dice estas palabras, que le envía a buscar a usted porque usted me va a decir lo que yo debo hacer.
porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer lo que a mí me parece, quiero hacer la voluntad de Dios. Y dice que allí, Pedro le empezó a hablar. ¿Y de quién le iba a hablar Pedro? Del Señor Jesucristo, su Maestro. Que Él vino a la tierra, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, porque ninguno de los hombres, por más bueno podríamos llamarle, que no es así, porque no hay ni uno bueno, dice, nadie pudo hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, amado hermano y hermana, yo acá tengo seleccioné, podría decir, un montón de versículos de la palabra de Dios donde habla de todas estas cosas. Pero lo que quiero mostrar, que el hombre, en algunas oportunidades, él quiso hacer la voluntad de Dios, pero como había una voluntad humana que le impedía hacer la voluntad de Dios, entonces hacía cualquier cosa. Yo voy a leer una de las que quiero compartir con ustedes, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 5 y 6. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice así la palabra de Dios. El Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5 y 6. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Gracias a Dios. Este hombre era el apóstol Pablo, San Pablo, que él quería hacer la voluntad de Dios porque él pertenecía podríamos decir, a la cúspide de aquel entonces de los fariseos. Era un hombre muy esforzado y que tenían la ley de Dios, pero no lo conocía a Jesucristo. O sea, habrá escuchado y después sigue diciendo en su conversión que él tenía muchas cosas para hacer contra Jesucristo porque él era un opositor. Pero un día dice que se le aparece, ya el Señor Jesús había aparecido, había pagado el precio que nosotros los pecadores necesitábamos o teníamos deuda con Dios y había pagado ese gran precio y Pablo no entendía esto. Entonces se le aparece y cuando dice que iban camino a Damasco, se le aparece una luz que sobrepasaba el resplandor del sol y dice que lo voltea, cae en tierra y allí una voz que le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces la pregunta, como hemos leído: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice otras cosas más. Y cuando él entendió que esa voz era del Señor Jesús y que no era una voz común, sino que dice que a pesar de ser un hombre valiente, le temblaron las piernas y dijo: Señor, ¿qué quiere que haga? Ahora, ¿alguna vez usted como cristiano, como creyente, o a lo mejor usted que a lo mejor no conoce, le preguntó a Dios: ¿qué quiere que haga? ¿O simplemente estamos haciendo lo que a nosotros nos parece? Está haciendo su propia voluntad y no preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quiere que haga? Porque Dios no se aparece al hombre solamente para decirle qué tal, cómo anda o cómo te va. No. Cuando Dios apareció a los hombres fue con un propósito, fue con una misión. Recordemos que la voluntad es deseo o querer algo. Bueno, Dios quiere que nosotros los hombres podamos hacer su voluntad, podamos hacer lo que a Él le gusta. A muchos nos mandará de un lado para otro. Aquí el apóstol Pablo dice que temblando, porque claro, era opositor, temblando, él se levantó y le dijo: ¿qué quiere que haga? Cornelio le dijo: se te dirá qué te conviene hacer. Pero también hubo otros personajes. Aquí habla de Pablo, habla de este varón, este hombre de Cesarea, que se le aparece, el cual leímos en el primer versículo. Pero hay otros hombres que aún estando
aún estando en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Vamos al libro de Jonás, el capítulo número 1, desde el verso 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, le dice Dios. Le manda a Jonás que vaya y predique. Esa era la voluntad de Dios, salvar a un pueblo que estaba corrompido, como quizás hoy en todo el mundo el hombre se ha corrompido su camino, ha dejado, hace lo que bien le parece, pero ese bien que le parece es malo, es desagradable delante de la presencia de Dios. Bueno, él vio a este pueblo, a esta nación corrompida, entonces le manda a Jonás y le dice: ve y pregona contra ella. Y Jonás, dice el capítulo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarse, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarse, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsi, lejos de la presencia de Dios. Mire cómo será. Este hombre no quiso hacer la voluntad de Dios, no quiso obedecer a la buena voluntad de Dios. Por supuesto que no obedecer a la voluntad de Dios tiene su consecuencia, y obedecer a la voluntad de Dios tiene sus beneficios. Así que, amado hermano, la pregunta es: ¿en qué voluntad está? A lo mejor usted está diciendo: ¿y por qué a mí me va tan mal? ¿O por qué a mí me viene esto? ¿O por qué padezco esto? ¿O por qué lo otro? Un montón de preguntas. Pero, ¿en qué voluntad estamos? ¿Estamos obedeciendo a lo que Dios nos mandó que hagamos? Bendito y alabado sea el Señor. Si usted lee el primer capítulo del Jonás, de este profeta, dice que le vinieron pero terribles consecuencias. Salieron desde allí, ese barco salió y ni bien tomó seguramente distancia de la orilla, empezó a soplar un gran viento, dice, de parte de Dios, y la nave como si se partía, y los marineros, por supuesto, todos preocupados. ¿Qué pasa? Algo sobrenatural lo está pasando, esto nunca ha acontecido. Y como hoy en estos tiempos, decimos: ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Mirá, estos hombres corrían el riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque ahí, en esa nave, en ese barco, iba un hombre que debía hacer una voluntad perfecta y estaba haciendo oponiéndose o haciendo una voluntad propia errónea. Ahora, preguntamos: ¿cómo te está yendo en tu vida? A lo mejor dice: bueno, yo tengo que me va esto mal, quiero hacer esto, no me sale lo otro. Y en cambio el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, yo veo dos personajes aquí en la palabra de Dios que en una gran tempestad durmieron. Uno era Jonás, que dice que se bajó abajo del barco y se acostó a dormir, desobedeciendo a Dios. Y otro hombre que dormía en una tempestad era el Señor Jesucristo. Él dormía en la tempestad también. Porque iba huyendo de la presencia de Dios, se escondió allí. Y el Señor, podríamos decir que él podía dormir tranquilo. Porque ¿sabe qué? Él, cumpliendo la voluntad de Dios, vino a la tierra. Estuvo aproximadamente 33 años, dice, sobre la tierra. Pero él no era como nosotros. Nosotros no sabemos cuándo va a ser nuestro final, ni de qué forma va a ser. Pero el Señor Jesucristo era diferente. Él sabía, porque vino a hacer la voluntad del Padre. Y él sabía que tenía que morir crucificado por todos los pecados de la humanidad. O sea que podríamos decir plenamente seguro que no iba a morir allí en ese barco. Bendito y alabado sea el Señor. Pero cuando lo despertaron, gloria al Señor Jesús, cuando lo despertaron, le dice: Señor, mira que perecemos, ayúdanos. Y él dice que se levantó, reprendió a la tempestad y se hizo grande bonanza. Ahora en estos tiempos, amados hermanos, iglesia del Señor,
hay muchas tempestades y la gente, la humanidad está atemorizada. ¿Pero por qué está atemorizada? Porque entiende su alma que no está haciendo la voluntad de Dios. No está haciendo esa voluntad que Dios requiere del ser humano. Al contrario, dice, todo ser ha corrompido su camino. Todo ser ha corrompido su camino. Pero qué lindo cuando uno hace la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios es perfecta, es limpia, es santa. Y si nosotros queremos verdaderamente hoy en estos tiempos tener el socorro de Dios, tener esa bendición de Dios, a lo mejor si reconocemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Los que están haciendo la voluntad de Dios serán bienaventurados, dice su palabra. Pero ¿qué pasaría con lo que no están haciendo? Y quizás hoy estás escuchando esta palabra y me estoy diciendo, pero yo nunca le pregunté a Dios. Es tiempo de preguntarle. Y a lo mejor usted que nunca escuchó la palabra de Dios, y a mí, que yo soy ignorante, hay una esperanza. Hay una esperanza, no es que la esperanza se ha terminado, no estamos en esa esperanza. Estamos como en los días de Noé. En los días de Noé, Noé estaba construyendo el arca en el cual había de salvarse. Pero sin embargo, hoy tenemos una oportunidad aún mayor por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la tierra. Y miren lo que dice Isaías capítulo 55, el versículo 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso, estimado hermano, estimado amigo, es importante que nosotros sepamos en qué voluntad estamos. Pablo pensaba que estaba en la voluntad de Dios, pero sin embargo no conocía a quien Dios había enviado para salvar al mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía propia, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Por eso Cornelio tenía ese deseo. A pesar de ser un hombre con autoridad, tenía el deseo de hacer esa voluntad de Dios. Y un ángel le manifestó y le dijo tal cosa. Saulo de Tarso, él no quería, él tenía su propia voluntad, estaba duro, se había endurecido su corazón, pero el Señor Jesucristo se le apareció en el camino y le dijo, ¿qué quiere que haga? Le dijo al Señor. Pero había otro, Jonás. Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Dijo, yo me tomo un barco y me voy, no quiero obedecer a Dios. Pero sin embargo, allí tuvo que pagar las consecuencias, hasta que por fin decidió. ¿Y sabe lo que dijo Jonás? Desde los cimientos de los montes clamé a Jehová, y él escuchó mi ruego. Él escuchó desde su trono de gracia y lo sacó. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, amados hermanas, ¿está en la voluntad de Dios, amigo? ¿Está en esa voluntad de Dios? Si no está, recuerda Isaías 55, 6 y 7. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, que Él es amplio en perdonar. En estos tiempos que no hay posibilidad de congregarse, pero tenemos este medio por donde Dios nos da la oportunidad. Mire cómo será todo. Dios nos da la posibilidad. Ahora está en nosotros aceptarlo o no. O seguir en nuestra propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. O preguntarle a Dios por esa voluntad. Y Dios va a usar. A Cornelio le envió un ángel, pero usted le puede enviar cualquier persona que ha conocido la voluntad de Dios y le va a decir, esto es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y sabe lo que Dios tiene para los que hacen la voluntad de Él? Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Anteriormente, Dios había sacado al pueblo de la esclavitud y le había prometido una tierra que fluye leche y miel. Hasta hoy existe Israel. Israel dice que es el país más hermoso, pero siempre y cuando los hombres hacen la voluntad de Dios. Cuando los hombres dejaron hacer la voluntad de Dios, aún todo lo que prosperaron se vino abajo. Y aún muchos de ellos fueron esclavos, sirvieron fuera de sus patrias, fuera de su país, porque no hicieron la voluntad de Dios. Hoy Dios
nos da la oportunidad. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, todavía en aquel tiempo, el Señor Jesucristo no ha venido. Ahora Él vino. Cuando se vino a la tierra, y aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad, porque sacrificios y holocaustos no te agradaron, y aquí vengo a hacer tu voluntad. Por eso, amado hermano, hermana, Dios le bendiga. Ha sido una alegría, un gozo poder compartir con esta palabra, para que todos nos preguntemos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Bendito y alabado sea el Señor. Así que Dios le bendiga. Hago una oración agradeciéndole a Dios. Y bueno, sigamos o procurando cada día de hacer esa buena voluntad de Dios, porque tenemos grandes promesas de Dios. Padre bueno y Dios glorioso, le agradezco, Señor, este momento que usted me ha concedido, poder leer su palabra, poder mirar en ella, Señor, y esta voluntad perfecta y santa suya, Señor amado, pueda ser revelada a los corazones de aquellas personas, Señor, que hoy, Señor amado, han escuchado este mensaje. Tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en cada uno de ellos, trayendo, Señor, primeramente la paz en sus corazones, y también revelando esa voluntad, Señor, que usted quiere que hagamos todo ser humano, que procedamos al arrepentimiento, que aceptemos a tu Hijo Jesucristo, porque esa es tu voluntad, que hagamos, Señor amado, ese paso de aceptarlo, Señor, como Salvador de nuestra alma. Dios mío, y aquellos que un día te hemos aceptado, enséñanos a caminar en esa perfecta voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.